Conocemos de un proceso que ha venido impulsando el Ministerio de Energía y Minas para elaborar una propuesta para la ley MAPE y que está a puertas de ser presentada y que será discutida, sin duda, en el Congreso. Creemos que a ese proceso tenemos que darle mucha visibilidad en qué es lo que se busca, qué es lo que realmente se está intentando, y aspirar a que este proceso nuevo de formalización sea un proceso pensando en las personas que hoy son trabajadores y que debieran poder tener acceso a mejor productividad, mejor tecnología, y a esos empresarios que están proveyendo de esos trabajos, de esas oportunidades de trabajo, que también puedan fortalecer con mejor asistencia técnica, con mejor tecnología, mayor nivel de productividad, mejor acceso al mercado. Tenemos que aspirar a eso. No solamente quedarnos en la trampa de, bueno, ha sido así durante más de 20 años, no lo vamos a cambiar, así que extendámoslo. Pues. Creemos que el debate no debe agotarse allí y creemos que no debiera ser esa la aspiración y la expectativa que tengamos durante ese debate que se dará en la siguiente semana. Debiéramos aspirar a proteger a la persona. Debiéramos aspirar a fortalecer al empresario honesto, a la empresaria honesta que está buscando acceder con tecnología a una oportunidad de hacer empresa donde todos nos sintamos orgullosos. Creemos que a eso hay que aspirar también. Y hay experiencias de las cuales podemos nosotros seguir construyendo, que hemos tenido como país. Creemos que debemos aspirar a un proceso de trazabilidad y fiscalización. Porque sabemos, y lo hemos hecho antes en el país, que es fundamental que los explosivos no sean comercializados sin ningún control. Hoy eso está sucediendo. Y eso debiera aspirarse. Debemos también aspirar a la trazabilidad de las plantas de tratamiento. Aquellas plantas de tratamiento que tienen una vocación honesta deben ser fortalecidas. Y debemos todos promover que se genere empresa. Pero aquellas que deliberadamente están financiando procesos que terminan siendo violentos y criminales, tienen que ser señaladas y tenemos que ponerles el foco encima. La aspiración de este proceso de formalización no debiera quedarse solamente si es que se renueva o no el REINFO, si se extiende o no el REINFO, que de nuevo no puede ser concebido como una licencia, como una autorización, como un permiso. Es un registro de una voluntad de inicio de formalización que hoy no tiene fecha, hoy no tiene plazos. Puedo estar en proceso de formalización 20 años. Eso evidentemente no hace ningún sentido. Recordemos que la minería ilegal hoy día ha pasado al narcotráfico en generación de ingresos. Entonces es la actividad ilícita más importante del país. Cuando ya alcanza esa dimensión, yo creo que los gobiernos regionales no tienen ni la capacidad técnica ni los recursos para enfrentarlo. Y por otro lado, porque este tipo de criminalidad amenaza al entorno. Entonces es muy difícil que un fiscalizador de la zona pueda hacerle frente, porque no tiene los recursos que tiene la minería ilegal y porque es un sistema criminal organizado. Entonces este tipo de actividades tienen que ser, creo yo, dirigidas desde el nivel nacional, con un modelo desconcentrado, pero no descentralizado, como es UNAT, como es la DIRINCRI, como son las grandes entidades del Estado que persiguen este tipo de criminalidad. La minería artesanal de pequeña escala explota minería superficial. Para la minería de socavón o de tajo abierto a profundidad, tú requieres gran inversión de capital. Entonces, no debería haber un antagonismo. Como dice Darío, se puede llegar a acuerdos, y yo he tenido experiencia también de acuerdos con artesanales. El problema es cuando ese artesanal, ese informal, tiene una dimensión tal que empieza a emplear maquinaria costosísima, empieza a entrar a socavones y empieza a competir con el formal por las mismas becas. Entonces ahí estamos ante otro fenómeno. Ese ya no es un fenómeno de minero artesanal, minero de superficie, sino una actividad delincuencial que tiene la misma dimensión del formal, pero ilegal, y que compiten por los mismos espacios. Y eso es criminalidad pura, porque se están metiendo como a tu casa. ¿Cuáles son los principales problemas? Y solamente voy a reseñar con algunas recomendaciones. Lo primero, inadecuada caracterización del usuario del proceso de REINFO. No hay filtro. Declaran que son informales y que quieren formalizarse, pero no hay una verificación si realmente cumplen con lo básico. Para comenzar, que no estén nuevamente en área protegida, que no estén en una zona
de protección, área natural protegida, el tema del patrimonio cultural y el tema de la propiedad. No se verifica. Entonces continúan. Se asume que esto, que lo hacen de buena fe, pero sabemos ya por todo este tiempo que eso no es posible. Por lo tanto, en el marco legal que se está generando, tiene que tenerse en cuenta que lo que quede en proceso de formalización tiene que inmediatamente terminar de revisarse los perfiles y si cumplen o no, porque esos más de 18.484 que mencioné que todavía tienen reinfo vigente, no sabemos si podrían ser excluidos, no sabemos si podrían estar en condición de suspensión porque no se ha logrado. En este tema del contexto vinculado a actividad delictiva estaba adelantándome, evidentemente, como podemos ver, está muy vinculado. El que deja de ser informal pasa a ser delincuente. Probablemente ya es delincuente, ya es minero ilegal, pero ya se identifica después de ser excluido y por lo tanto correspondería que la Fiscalía y la Policía inicien estrategias de interdicción. Ya tienen el nombre, tienen la ubicación y tienen los datos. No podemos decir que no lo saben. Además, deberían inmediatamente entrar a la fiscalización de insumos, porque si siguen operando quiere decir que alguien les vende los insumos. Y obviamente atender oportunamente las denuncias. Son tres temas que ya la policía y la fiscalía lo saben porque las direcciones regionales de educación de energía y minas están obligadas a comunicar a esas dos instituciones. Se ha desviado el carácter excepcional del proceso, sí, lo hemos visto, y por lo tanto, uno de los temas en los que evidentemente tenemos que ser sumamente claros es que el reinfo no se puede volver a abrir. Ya no más ampliaciones para abrir el reinfo, porque la posibilidad de abrir con algún marco legal del reinfo este año es decirle sí a la minería ilegal, es decirle sí a quienes están usando, digamos, la cortina de minero informal desarrollando actividades delictivas. Y eso es algo que sí tiene que quedar muy claro porque ya hemos identificado la vinculación que hay. Y los que queden tendrán que tener plazos específicos para culminar su proceso. Cuando mencionábamos al inicio sobre el tema de que más de una persona puede tener varios reinfos, ese tema no es menor. Porque si yo tengo 3 o 4 reinfos, o 5, o 6, o 10, como que existe, ¿sí? Probablemente con cada reinfo yo esté declarando algún nivel de extracción de actividad, y si sumo todo, de repente ya no soy ni siquiera minero artesanal ni pequeño minero. Ya pasé, y no tenemos ese proceso de análisis. Por lo tanto, es importante establecer plazos para que se cierre inmediatamente el proceso de formalización. Reiteramos la conclusión de que no existe trazabilidad del proceso. No se le puede hacer seguimiento a cuándo ingresa su IGAFON, cuánto se demoró en el ANA, cuánto en CERFOR, cuánto en CERNAM. ¿Qué pasó después? Si porque encontraron debiera ser excluido o no cumplió con levantar las observaciones y debería ser suspendido, no hay trazabilidad porque no hay un sistema interoperable entre entidades. Y eso es algo que se viene diciendo hace muchísimo tiempo y falta decisión. Entonces es importante apostar porque en todos los procesos tiene que haber trazabilidad y tiene que haber interoperabilidad, pero evidentemente, y ahí voy a enlazar con el problema que está en la última cajita que tiene que ver con liderazgo. Si no hay liderazgo de un sector que mire todo el bosque y vea dónde están los problemas, va a ser imposible tener ese sistema de trazabilidad e interoperabilidad, porque cada sector, cultura, CERNAM, CERFOR, MINAM, el propio MINEM, mira su caja. Solo a mí me toca hacer esto y no miro lo otro. Por lo tanto, es central, de la mano con definir la trazabilidad y el sistema interoperable que pueda permitir hacer seguimiento de esa trazabilidad, fortalecer la rectoría del Ministerio de Energía y Minas y dotar de recursos a las diferentes entidades, recursos humanos y financieros, que permitan aterrizar eso. Si no se dota de recursos humanos y financieros, este tema no tiene prioridad para el gobierno.
Todos los que trabajamos en el Estado sabemos que lo que no tiene presupuesto no es prioridad. Entonces, sí aquí es importante poner sobre la mesa, existe en el marco del Ministerio de Economía y Finanzas un programa presupuestal que debiera ser el que confirme y asigne recursos humanos, recursos financieros. Ese programa no está actualizado y podría ser una buena herramienta como punto de partida para esa priorización, pero reitero que debe haber liderazgo. Que sí existe las herramientas tecnológicas para hacer una trazabilidad, ¿sí? Los procesos están en la norma, no es que no existan los procesos. El tema es que hay que mirar si ese proceso realmente, eso que está escrito, es viable y se puede llevar a cabo tal como está escrito en la norma o no. Por eso yo insisto en que hay un tema, para comenzar, de voluntad. En segundo lugar, de liderazgo. Lamentablemente lo que podemos observar es que no hay alguien que diga yo soy dueño del proceso. Yo me encargo de mirar qué está pasando en cada gobierno regional y comienzo a meter presión para que la cosa avance. No, porque el ministerio es dueño del registro y en las direcciones regionales son dueñas del proceso. ¿Y son cuántas direcciones regionales? Por cada gobierno regional. 25. 25 dueñas de procesos en cada departamento, y quien administra el padrón es el MINEM. Entonces, mientras no tengamos un dueño del proceso que diga, me compro el pleito, vamos a meter el aplicativo, vamos a trazar, porque recursos creo que no faltan y tecnología tampoco, creo que podríamos avanzar. Entonces, probablemente, si nos metemos a bucear en qué pasa con cada proceso que dice la norma, si realmente es viable, no es viable, están pidiendo cosas que no corresponden, o realmente piden algo que nadie cumple, o la gran mayoría no cumple, entonces hay que cambiar la norma. Pero no hay un análisis exhaustivo de qué papel sirve, no sirve, cuánto tiempo toma. Para comenzar, yo diría, lo primero es que el registro se ponga en manos de las autoridades que les permita tomar acción. Y luego ir hacia atrás con el mapeo de cada proceso que te permita decir, este proceso sí sirve, este proceso no sirve, solo en la medida en que los 18.000 que hemos visto que tienen registro vigente y que dicen que quieren formalizarse, terminen su proceso. Creo que apostar por los 66.000 suspendidos que no cumplen con entregar, no están realmente comprometidos con formalizarse, no tiene ningún sentido. Hay 18.000 que pareciese que sí quieren, bueno, habrá que ver si efectivamente quieren, haciendo seguimiento a su proceso. Entonces creo que sí hay un tema de voluntad, hay un tema de poner realmente a un equipo que encargue de mirar cómo se soluciona y poner en marcha medidas muy concretas que se pueden implementar rápidamente. Hay una comisión multisectorial que se ha creado con un alto comisionado, pero que ese alto comisionado tiene varias funciones en este momento. Tiene que supervisar lo que está pasando en el proceso del Reinfo, pero a la vez tiene que mirar minería ilegal. Y es bien difícil mirar las dos, interdicciones o procesos. Entonces creo que dejemos a ese alto comisionado con interdicciones y articular los poderes del Estado, porque ahí estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando del Gobierno Nacional con la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, y el MINEM debiera ser quien lidera este proceso de articulación. Hay un tema que es central, y es que no podemos seguir pensando que los ministerios son cajas separadas de otros. Los ministerios que tienen rectoría sobre los otros ministerios. Entonces sí podría MINEM decir, organizar a la SUNAT, organizar al MINAM, organizar a Cultura, para mirar en el marco de su rectoría por minería, qué le toca hacer a cada uno y cómo enmarcarse en ese proceso de trazabilidad. Personalmente creo, habiendo estado mucho tiempo en el sector público, que esto está más vinculado con voluntad política y liderazgo para entrar a aterrizar procesos que podrían darse en corto plazo. Debería existir un acercamiento a esos 2.065 formalizados hasta junio. ¿Por qué? Porque conociendo la apuesta que tuvieron estos formalizados con todo lo que tú bien has descrito, de enfrentarse inclusive a los procesos
de formalización, más las amenazas, creo que sí es importante conocer cuáles son sus dolores, qué es lo que está pasando con ellos. Que no regresemos a que un minero formalizado diga, no debí formalizar. Lo que tendría que verse es si realmente está funcionando la seguridad, si están recibiendo asistencia técnica, qué problemas tienen para tener acceso al crédito, para crecer y generar empleo, como queremos formal, y qué problemas están teniendo para continuar comprando los insumos necesarios para su labor. Por lo menos esos 4 temas son centrales para promover y decir, miren, acá hay 2065 que salen y dicen que sí vale la pena formalizarse. Entonces, trabajar con ellos cercanamente y ver qué pasa para atender y satisfacer aquello que ellos necesitan para que sean voceros que formalizarse sí es bueno. No podemos seguir dando mensajes como país que seguimos promoviendo que sean informales o ilegales, que luego vamos a formalizar, porque finalmente es eso. Hoy tenemos ilegales bajo el rubro de informales que queremos formalizar.